Bienvenidos a La Voz Boricua, un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen. La Voz Boricua es un foro de concienciación política cuyo propósito es educar al pueblo sobre temas de importancia nacional y extender puentes de unidad patriótica. Puentes de unidad patriótica que son necesarios para la lucha libertaria de nuestra nación boricua. La Voz Boricua se transmite por todos los sábados de 1 a 1:30 de la tarde por la emisora radial WKJB 710 AM y se sube a través de las redes de comunicación social a través de YouTube y Facebook. Les habla su moderador José Luis Fernández Pagán. En La Voz Boricua contamos con tu apoyo. Déjanos saber tus comentarios, dale me gusta y comparte este programa en tus redes sociales. También puedes hacer una aportación económica a través de ATH Móvil, cuyo número es el 787-955-3386. En el programa de hoy estaremos reseñando con el licenciado Ramón O'Neill, quien es líder del Comité Amigos por Puerto Rico y embajador en México del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y también vamos a estar reseñando el tema del programa de hoy con el doctor Ramón Nedadich, quien es el presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Y el tema que vamos a estar tocando, dos temas en particular, pero bien importante, porque esta semana, el 23 de septiembre, se celebra el Grito del Are. Y el Grito del Are es una gesta patriótica donde hubo una lucha armada contra el gobierno español de parte de los puertorriqueños que estaban viviendo en esa época. Y todos los años el Grito del Are se celebra en la plaza de los 23 de septiembre y en la plaza pública del pueblo del Are. Este año va a celebrarse y va a ser a las 10 de la mañana en adelante. También reseñaremos los pasos a seguir de la ley número 1 por la decolonización y la soberanía nacional boricua. Como de costumbre, tenemos a Freddy Vadillo, quien es nuestro editor y director técnico. Sin más preámbulos, vamos a entrar con el tema de Grito del Are y específicamente voy a dirigir esta pregunta a Ramón O'Neill, porque en esta sesión el tema de Grito del Are a mí me gustaría que se cubriera en dos áreas. Y a Ramón Ramón O'Neill, quiero que nos hable de las condiciones tanto a nivel internacional como local que llevó a un grupo de puertorriqueños a levantarse en armas contra el gobierno español. Háblanos de eso. Bueno, saludos a todos desde México, tierra azteca, tolteca, mixteca, etcétera. Pues con el Grito del Are aconteció como fuerzas exteriores o elementos exteriores lo que había acontecido previamente con los países del norte de Sudamérica, del sur de Sudamérica, e incluyendo a México, con que incluía todo lo que hoy es día Centroamérica, menos Panamá, que pertenecía a Colombia. Eran el elemento exterior, eran los privilegios enormes que tenían los españoles, que limitaba totalmente a los nacionales, ¿no? Muchos de ellos llamados criollos, pero en términos generales eran unos privilegiados. Por el mero hecho de ser españoles y llegar de España, le daban puestos importantes de administración pública, de administración económica, aunque no tuvieran el acervo cultural y académico que tenían los puertorriqueños en ese caso. Otro elemento que pesó mucho fue la Corte de Cádiz, la Corte de Cádiz, no, una corte informativa que se convocaron. Y quien la convocó en ese entonces era Antonio Canova del Castillo, que después fue ministro de España, primer ministro.
Allí fueron delegados puertorriqueños y fueron delegados de Cuba, que eran las últimas dos colonias que tenían en el Caribe España. Los puertorriqueños, a diferencia de los cubanos, porque no estábamos tan atados a la cuestión de la esclavitud, solicitaron la libertad, la emancipación de los esclavos con o sin código de trabajo y con o sin indemnización. A diferencia de los cubanos que pedían que hubiera un código de trabajo previamente y que lo indemnizaran. Ahí fuimos más radicales nosotros. Entonces España, el gobierno de España, en vez de darnos algunas reformas que fueron allí a buscar los antillanos, lo que hizo fue que nos agravó la situación. Aumentó los aranceles y algo por el estilo. Entonces, esos son elementos exterior. Dentro del país, pues había ya un sentimiento de nacionalidad, había un orgullo patrio, habían surgido excelentes exponentes en la literatura, en la plástica, en la música, porque nosotros por derechos propios somos buenos en eso, igual que en el deporte, ¿no? Entonces, ante esa situación, un hombre como Betance, Ramón Emeterio Betance Aracán, a quien nosotros conceptuamos el padre de la patria, eh, llegó muy joven a Francia y en Francia se educó, hizo lo que sería el equivalente a la Escuela Superior en Puerto Rico y después se fue a estudiar medicina. Y él venía con todo un bagaje de haber participado en la Revolución Francesa de 1848, que derrocó a una monarquía absolutista y le dio lugar a una monarquía constitucional y tenía esa relación de libertades y de derechos que España le negaba todavía a Puerto Rico para la década del 60, de 1860. Gracias. Ramón, surge el Grito del Área el 23 de septiembre y todos conocemos cómo fue el proceso o sea, y de traición, etcétera, y todo el proceso de declarar a Puerto Rico como una república, se establece una constitución, se establece un presidente, etcétera. Y luego surge que esa revuelta es emboscada en varios pueblos de la isla y se tumba prácticamente. Pero ¿cuál fue el resultado? Que es la pregunta que te estoy haciendo. ¿O cuál fue la ganancia para el pueblo puertorriqueño de estas gestas revolucionarias? O sea, ¿qué pasó después? ¿Qué hicieron los españoles con relación a Puerto Rico? ¿Qué ganamos con esta revuelta? Saludos nuevamente a todo el público Radio Escucha y que nos ven también por las redes sociales. Bueno, mira, tu pregunta necesita definir o describir un antecedente, ¿verdad? En primer lugar, la Revolución de Lares, que fue pensada, ideada y planificada por el padre de la patria, el doctor Ramón Emeterio Betances, desde muchos años antes de su ejecución, porque Betances había organizado lo que se llamaban las juntas revolucionarias en distintos pueblos del país y había organizado prácticamente una junta en cada pueblo, incluyendo a Vieques. El Grito de Lares estaba pautado para el 26 de septiembre, pero debido a una delación por uno de los apalabrados de Camuy, un supuesto teniente del ejército español que a su vez era miembro de la fuerza revolucionaria, esa delación obligó a adelantar el grito para el 23 y eso provocó un desbarajuste en términos de toda la relación que había entre todas las juntas de toda la isla para insurreccionarse el día 26.
Otro elemento que hay que adelantar importante es que desafortunadamente el Grito de Lares no contó con una comandancia militar. Es decir, no había un comandante militar o un grupo de militares realmente preparados para dirigir esa revolución. Y fue dirigido por civiles, por hacendados mayormente. Y esos hacendados, ante el desconocimiento de las técnicas de la guerra, cometieron el error grave que después que tomaron el pueblo de Lares en la madrugada del 23 de septiembre de 1868, en lugar de desplegarse hacia Adjuntas, Utuado, Jayuya, esos pueblos montañosos de difícil acceso en aquella época, se fueron a atacar una plaza fuerte, que fue la plaza de San Sebastián del Pepino. Y ya los españoles habían llevado refuerzos de Aguadilla y de otros pueblos limítrofes, habían reforzado la plaza de Pepino. Y entonces, cuando los revolucionarios de Lara intentaron tomar la plaza fuerte de Pepino, fueron derrotados ahí. Y eso provocó una desbandada, porque no tenían ni siquiera planificada lo que se llama una retirada ordenada. Es decir, si nos derrotan aquí, ¿dónde nos retiramos? Todo el mundo va a tal punto, en tal sitio. Allí nos reagrupamos para seguir. Eso no ocurrió. Y ante esa situación, los españoles hicieron fiesta. Y en 2 semanas persiguieron y capturaron a casi todos los implicados en la Revolución de Lares. El resultado fue que más de 800 personas fueron encarceladas por los españoles. El ejército de Lares pasaba fácilmente de 1,000 personas en ese momento. Si hubiese sido el 26, hubiese pasado posiblemente de 3,000 o 4,000 personas, o tal vez más. Entonces, ante esa situación, y tu pregunta, podríamos decir que la mayor ganancia que tuvo el Grito de Lares fue, número 1, que le dijo a España, le dejó saber a España el descontento que tenía nuestro pueblo con la situación colonial retrógrada que los españoles nos habían impuesto. Eso fue un asunto muy importante. En segundo lugar, Lares marcó definitivamente la maduración o la madurez de la personalidad cultural y política de nuestro pueblo. Es decir, definió la nacionalidad boricua. Y ante esa situación, por eso es que hoy, 153 años después del Grito de Lares, seguimos nosotros celebrando esa gesta mayúscula en nuestra historia. O sea que eso fue una ganancia fundamental. Ramón, estás hablando sobre el espíritu nacional boricua, que es el que está haciendo, el que lidera el Grito de Lares. Ahora, algo más que fue el resultado, o sea, de ese Grito de Lares, ¿qué se dieron los españoles? Que reconocieron que los puertorriqueños con ese espíritu nacional empezaron a ceder una serie o extender una serie de derechos. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué opinas? Bueno, mira, una de las cosas más importantes que se da en el Grito de Lares per se es la declaración de los 10 mandamientos de los hombres libres de aquella época que publicó Ramón Emeterio Betances a través de los delegados que tenía en la isla, y esos 10 mandamientos exigían las libertades que España les negaba. Eso obviamente llegó a manos del gobierno español, porque aquí circuló por toda la isla en forma de pasquín. Entonces, además de eso, también hay que sumarle a esta situación la guerra de independencia de Cuba, que no la podemos dejar de lado, porque la guerra de independencia de Cuba, lo que se llama la Guerra Larga, porque en Cuba estalla el Grito de Yara el 10 de octubre de ese mismo año, aunque no hubo una conexión entre ambos gritos. Apenas un mes después, menos de un mes, estalla el Grito de Yara, pero la Guerra Larga de Cuba duró 10 años, del 68 al 78, y en Cuba había muchos más esclavos que aquí, y muchos de los esclavos se integraron a la lucha por la libertad de Cuba. Y entonces España, para tratar de minimizar un poco
tanto la lucha de los esclavos en Cuba como también aquí, porque aquí hubo también insurrecciones de esclavos contra España. Entonces España otorga la abolición de la esclavitud. Y eso fue un adelanto precisamente que logra nuestro pueblo como resultado tanto de la guerra, de la guerra revolucionaria larga de Cuba como del grito de Lares. Es decir, están vinculados ambos asuntos. Más adelante se van a dar otros cambios significativos porque España, ya un país atrasado, un país sin cultura moderna, porque era un país conservador, monárquico, retrógrado, pues no podía dar lo que no tenía. Pero eventualmente, y esto requiere otro análisis más complicado, también en el 1897 se ve obligada España a otorgar o a reconocer la Carta Autonómica que concede tanto a Cuba como a nuestro país. De hecho, parte de lo que surge en el Grito del Lares, del resultado para el Grito del Lares, no solamente el grito en Cuba, el de Yara, también el grito de Dolores en México, porque en esa época estaba, y también estaba la cuestión de los cambios en la Revolución Francesa, o sea que había todo, y acuérdate, Betán se educó en Francia y venía con todo y participó en las luchas allá. O sea que todo eso era el ambiente que estaba creándose aquí en el Caribe para hacer cambios. Pero nada, de eso del tema del Grito del Lares podemos extendernos y hablar porque hay mucho que tocar. Pero queremos irnos a la segunda parte del programa. Y Ramón, nuevamente vuelvo contigo. En el último programa estuvimos hablando sobre la ley número 1 por la descolonización y la soberanía nacional de Boricua. ¿Qué gestiones se están llevando para educar al pueblo sobre esta ley? Inicialmente esa ley la aprobó la Asamblea en agosto pasado, creo que el 25 de agosto. Y esa ley es, podríamos decir, el intento más importante que se ha hecho en los últimos años. Yo me atrevería a decir en las últimas 3 décadas. Es el intento más importante que se ha hecho para lograr nuestra libre determinación y la restauración de nuestra soberanía nacional boricua. Esa ley tiene toda un área descriptiva de nuestra historia, tanto con España como con los Estados Unidos inicialmente, y luego tiene el proceso mediante el cual nuestro pueblo deberá de entablar una negociación directa con el gobierno de los Estados Unidos para ponerle fin al coloniaje. Como bien sabe, ¿verdad?, la radioaudiencia nuestra, ya nosotros hemos tocado el tema del proyecto de ley de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez y el de Darren Soto, que es el proyecto para la aceptación de la estadidad inmediata. Y esos proyectos están muertos no en el Congreso, sino en el Comité de Energía de la Cámara de Representantes que dirige el representante Raúl Grijalva. Eso está muerto ya, eso no va para ningún lado. Ahora mismo hay un lío ahí con los cabilderos, los supuestos cabilderos, que de una manera inmoral el gobierno del PNP eligió para que fueran a Washington a supuestamente promover la estadidad. Y ahora mismo hay un lío porque una de esas señoras acaba de denunciar al gobierno de Pedro Pierluisi diciendo que lo que hay es una corrupción con las posiciones de amigos y parientes dentro de ese gobierno y que a él no le interesa promover la estadidad. Entonces, ante esa situación que es la realidad objetiva de nuestro pueblo, nosotros estamos impulsando el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Cuando digo nosotros me refiero a eso. Y la Asamblea Permanente por la Descolonización y la Soberanía Nacional Boricua, estamos impulsando este proyecto de ley. Ahora, el sábado próximo, cuando este programa vaya al aire, nosotros vamos a tener una asamblea para comenzar a definir, a programar el proceso de educación que vamos a llevar a cabo con distintos sectores del pueblo para que sepan qué es esta ley, qué es lo que esta ley persigue y como consecuencia de eso
entonces podamos desarrollar un proyecto de libre determinación que no, en este momento no sabemos todavía cómo se va a dar ese proceso, si va a ser a través de un plebiscito que nosotros mismos vamos a auspiciar o si va a ser a través de algún otro mecanismo que vamos a poner en práctica dependiendo del apoyo que nuestro pueblo le dé a ese proyecto. Esto es muy importante porque anteriormente, es decir, durante los 123 años que los Estados Unidos llevan aquí mediante una ocupación militar beligerante, agrediendo a nuestro pueblo, esclavizando a nuestro pueblo con el colonialismo. Eso se ve ahora más claramente con la Junta de Explotación Colonial. Ya es hora de que nuestro pueblo comience a despertar y comience a detener esas políticas agresivas, punitivas y explotadoras del gobierno de los Estados Unidos. Y eso requiere educación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, iniciar esa campaña educativa para ir organizando al pueblo y que el pueblo se movilice a favor de llevar a cabo un proceso de libre determinación para definitivamente sacar a los Estados Unidos de aquí. Jonín, definitivamente esta lucha libertaria tenemos que correrla en las tres fases. Fase 1, que es la interna. Aquí en Puerto Rico, crear enlaces en los movimientos patrióticos para que podamos respaldar este tipo de legislación y nos pongamos en un mismo espíritu y no estemos buscando opciones coloniales o tradicionales o reformistas. El segundo es trabajar con el Congreso, porque hay que trabajar con el Congreso definitivamente y negociar, o a lo mejor, qué sé yo, hay que trabajar, hay que movilizar la gente que está en Nueva York, o sea, la diáspora, para que metan mano y presión al Congreso y a las Naciones Unidas. Y la otra fase es la parte internacional. La pregunta mía es, con relación a esto de la solicitud que hizo el Estado Nacional Soberano de Borinquen para ser admitido como miembro de la Asamblea General de la ONU, ¿cómo tú ves, cuál es el estatus que hay ahora mismo a esta solicitud a nivel internacional? ¿Ha tenido el apoyo? ¿Cómo tú lo ves? Explícanos, háblanos sobre eso. Nosotros desde México, trabajando con la Coordinadora Mexicana de Apoyo al Estado de Borinquen, Ciudad de México, capital, y una misma entidad, pero en Michoacán, un estado bien importante, hemos hecho una campaña de buscar firmas de apoyo a la solicitud de ingreso a la ONU por parte del Estado Nacional Soberano de Borinquen, porque no es lo mismo que la solicitud vaya sola que respaldada. Hemos logrado, por ejemplo, apoyo desde Colombia. Hay un periódico que nos abrió y una radio que ya nos abrió los espacios. Haití también ha asumido una posición de apoyo. Colombia, ya lo dije, Haití, Colombia, México, Venezuela. Posiblemente no los gobiernos, pero organizaciones fuertes. Costa Rica, por cierto, la organización más grande de Costa Rica de campesinos e indígenas está con nosotros. Entonces, eso ha ayudado mucho, pero aquí en México también se está trabajando con el Congreso de la Unión, o sea, el Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado. Nosotros estamos impulsando un punto de acuerdo. Y ese punto de acuerdo es importante porque el que nos está impulsando, el licenciado Alfredo Rojas, ha logrado puntos de acuerdo para países como los que voy a mencionar: Palestina, Irán e Irak. Entonces también estamos buscando crear conciencia de que en el Consejo de Seguridad de la ONU la presidencia actual la tiene México. Y por eso necesitamos que se dé cierto tipo de actividad que ya nosotros dejamos saber,
tanto con el embajador de México en Estados Unidos como el embajador de México en la ONU, porque son dos embajadores diferentes. Por otro lado, te puedo decir que han habido comunicaciones con gente muy importante que tuvieron que ver en un ayer con los acuerdos de la Raiza en Chiapas, cuando se levantaron en armas los zapatistas. Y uno de ellos, el más importante, me dijo a mí personalmente que él está por la independencia de Puerto Rico por principio y por convicciones. Entonces esto es importante. Estamos apenas trabajando esto después que pasó la fiesta patria en México, que aquí se extienden. Aquí la fiesta patria de México es todo el mes de septiembre. Pero el más fuerte es el día del grito, que es el 15, después 16 el desfile, y la gente hicieron un puente. Entonces, también estamos haciendo unas gestiones con un país de Arabia para que haga la gestión con otro país de Arabia, que es parte del grupo que compone el Consejo de Seguridad. De esto podemos seguir hablando más y yo creo que pudiéramos cubrirlo en el próximo programa. Tanto esto como lo que ha estado surgiendo, como las declaraciones, qué sé yo, internacionales. Así llegamos al final de este programa. Agradecemos la participación de Ramón O'Neill, Ramón Nenadich y a nuestro director técnico, Freddy Vadillo, en esta edición de La Voz Boricua. Un saludo patriótico a nuestra audiencia de parte de este moderador José Luis Fernández Pagán. Y nos vemos en la próxima transmisión. Pero no antes, sí recordarles que este sábado 25 de septiembre a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo la Asamblea Permanente por la descolonización en el Parque de la Organización Piñero en Atorrey. Las personas que estén interesadas en ponerse en contacto con nosotros pueden escribir al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com o llamar a estos teléfonos el 939-588-0748, 787-299-6998 o al 787-47-56441. Gracias a nuestra audiencia por esta transmisión y nos vemos próximamente.